Buen día, mi nombre es Stephanie Goldberg y apoyo al equipo de Turnitin en América Latina con coordinación de eventos y seré su moderadora el día de hoy. Bienvenidos al webinar Evaluación Formativa, más allá del porcentaje. Ahora bien, permítanme presentarles a nuestra panelista invitada, la licenciada Maribel Ávila Sastre. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Stephanie, a ti también, igualmente a Turnitin por la invitación y a los asistentes de diversos países por la participación en este espacio de interacción que nos van a permitir pues a la Universidad del Rosario y a mí socializarles de nuestras prácticas que hemos implementado en torno a la evaluación formativa y realmente espero que sea de mucho provecho para todos. Muchísimas gracias, Maribel. Y para comenzar nuestro webinar, me gustaría presentarles nuestra agenda del día de hoy. Comenzaremos con la introducción de nuestra panelista para continuar a las metas de la sesión, daremos paso al contenido para concluir con una serie de preguntas y respuestas. Maribel Ávila es licenciada en Humanidades e Inglés con educación continuada en diseño de instrumentos de evaluación y métodos de valoración de aprendizajes. Es experta en plataformas LMS, docente universitaria en competencias informacionales, tutora virtual de cursos de desarrollo profesoral en la línea de pedagogía, didáctica y entornos digitales. Actualmente se desempeña como profesional en plataformas virtuales educativas del Centro e-Learning de la Universidad del Rosario, apoyando el seguimiento y desarrollo de los programas académicos virtuales de la institución, así como la gestión de cursos de programas académicos presenciales que incorporan tecnologías en sus estrategias pedagógicas. Bien, ahora hablemos un poco acerca de las metas de la sesión. Se compartirá cómo la licenciada Maribel creó un modelo de entorno virtual de aprendizaje que promueve la integridad en el Centro e-Learning de la Universidad del Rosario de Colombia. Revelará cuáles han sido las claves del éxito que han potencializado el aprendizaje de sus estudiantes sobre la importancia de la autenticidad de sus trabajos, la cultura del uso ético de la información y la reflexión con respecto a la retroalimentación ofrecida por los profesores. También compartirá cómo el uso de Turnitin ha servido para orientar la implantación del modelo hacia la integridad académica, el desarrollo de habilidades comunicativas y las destrezas digitales. Ahora, antes de darle el micrófono a nuestra panelista, quisiéramos saber un poco más sobre ustedes. Vamos a iniciar unos sondeos y les pedimos por favor si pueden votar directamente. En su pantalla encontrarán las opciones y nuestra primera pregunta es ¿de qué país se enlaza al seminario virtual? Nuestras opciones son México, Perú, Colombia, Ecuador u otro. Vamos a dar un par de segundos para que puedan contestar directamente en sus pantallas. Un par de segundos más. Y aquí están nuestros resultados, ustedes los podrán ver directamente en su pantalla. Tenemos 12% de personas de México, 26% de Perú, 29% de Colombia, 15% de Ecuador y 18% de otro. Les agradecemos mucho por conectarse y por estar con nosotros y también queremos saber qué rol cumplen en su institución. Así que ahora daré inicio a otro sondeo que podrán ver directamente en su pantalla y seleccionar alguna de las siguientes opciones. Administración, docencia, informática o tecnología, investigación o editorial u otro. Daremos algunos segundos para que puedan contestar directamente en su pantalla y nos puedan contar qué rol cumplen en su institución. Un par de segundos más. Y ahora estoy compartiendo con ustedes las respuestas. Tenemos 9% de administración, 75% de docencia, bienvenidos, 4% informático-tecnología, 6% de investigación o editorial y 5% de otro. Les agradecemos mucho contestar a estos sondeos, nos da una idea mejor de quién está
con nosotros el día de hoy y les agradecemos por estar aquí. Los invitamos a que con el hashtag CharlasTurnitin nos envíen sus dudas en redes sociales y también en el chat de la plataforma mientras la sesión está en curso. Intentaremos cubrir la mayoría de las preguntas, pero probablemente no logremos responder todas. Aprovecho para comentarles que como seguimiento a esta sesión estarán recibiendo en su correo un enlace a la grabación de la sesión y una encuesta de satisfacción. La retroalimentación que nos ofrezcan será de gran utilidad para conocer su perspectiva en torno a este webinar. Además, quienes gusten recibir un certificado de participación lo podrán solicitar al correo comunicaciones@turnitin.com. Ahora sí, procederé a compartirle el micrófono a Maribel. La audiencia es toda tuya. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Feliz de compartir este escenario con ustedes. Entonces, para iniciar, quisiera contarles que el objetivo, los propósitos que tenemos están alineados en el sentido de poderles mostrar no solamente cómo hemos implementado Turnitin en la universidad, sino realmente la contribución que esta herramienta ha hecho en nuestros procesos formativos con los estudiantes. La agenda está dispuesta por objetivos, vamos a hacer un contexto de lo que ha sido el caso de la Universidad del Rosario, cuál ha sido su base teórica respecto al tema de evaluación y calificación, compartirles pues unos datos y un contexto de los resultados de este plan de intervención y pues poder tener unas conclusiones de la sesión. Nuestro propósito es sensibilizarlos en cuanto a la importancia de la retroalimentación como aspecto fundamental en el proceso de formación. Es oportuno mencionar que usualmente nosotros lo que hacemos desde las tecnologías se enfoca mucho precisamente en la implementación, pero debemos pensarla desde un aspecto mucho más académico, mucho más pedagógico, para que así las herramientas pues, realmente se conviertan en soluciones. Y por ello también queremos compartir cuáles fueron entonces las estrategias que se aplicaron en la Universidad del Rosario en torno al valor de la retroalimentación gestionado a través de una herramienta como lo es Turnitin. Bueno, para dar inicio quiero contarles un poco de cómo es la Universidad del Rosario, cuál es el contexto de pronto para poderles dar un panorama un poco más claro de el porqué de nuestro plan de intervención, el porqué de pensar en una optimización de este sistema. Nosotros somos una universidad con 365 años de historia, fundada desde el año 1653. Actualmente contamos con 7 facultades académicas. Nosotros actualmente en el claustro mantenemos viva la ideología en cuanto a que debemos impartir una formación sólida en ética, en humanística y por supuesto que esté unida a los temas de investigación para formar profesionales íntegros que actúen en beneficio de la sociedad y con un máximo sentido de responsabilidad. Para hacer de esto una realidad, pues el enfoque pedagógico que tiene la universidad está centrado en el estudiante, en su potencial para apropiar conocimientos y por ello la apuesta institucional gira en torno a un tema que se llama aprender a aprender. Es un modelo que busca que el estudiante esté dispuesto a conocer y reconocer sus fortalezas, sus debilidades y que también le permita esto evaluar sus propias actuaciones y motivaciones. En este sentido, todas las unidades que hacemos parte de la Universidad del Rosario, seamos académicas o administrativas, la invitación que nos hicieron las autoridades fue también repensarnos, porque en un ecosistema tan cambiante, que pues nos demanda unas nuevas necesidades, como comunidades podemos aportar a esta apuesta institucional de aprender a aprender. De allí que el Centro eLearning hubiera pensado en que teníamos que entender qué estaba pasando, digamos en nuestro caso, con la implementación de las tecnologías, con la apuesta por la educación virtual, con la apuesta por apoyar procesos presenciales que implementen herramientas, pero conscientes y no simplemente implementar por implementar. Entonces merecía un abordaje más profundo y metódico el hecho de revisar sobre nuestras herramientas cuáles de ellas podrían ser solución para diversas situaciones que se presentan en el entorno académico. Una de ellas es para los docentes también lo complejo que puede ser realizar las revisiones y retroalimentaciones de las producciones académicas de sus estudiantes. Entonces iniciamos con revisar la situación, encontrando que nosotros contábamos con Turnitin ya hace unos años atrás, aproximadamente desde el 2014-2015 se venía con la implementación de esta herramienta. Sin embargo,
pues fuimos conscientes de que si bien se implementó, no inició con un propósito muy pedagógico en el sentido de que hiciera parte de estrategias más formativas que estrategias punitivas. Y pudimos evidenciar a partir de diagnósticos y encuentros con profesores y participación con unidades de trabajo que se estaba mitificando la usabilidad de Turnitin solamente para rastreo de coincidencias entre los trabajos de escritura, pero que no la tenían concebida como una solución para el tema del feedback, el tema de la evaluación y de la interacción y ese diálogo que se puede dar entre el profesor, el estudiante y su trabajo académico. Sobre ello, entonces, encontramos que Turnitin nos permite aprender a aprender, porque se da a partir de un flujo, y si nosotros lográbamos una sensibilización de la comunidad en torno a cómo este Turnitin se convertía en una solución para el tema de la retroalimentación de la producción académica y para el tema de la trazabilidad que se encuentra cuando yo hago todo desde un mismo sistema, entonces me va quedando una manera de tener un punto de inicio y un punto de partida y lo que sería, digamos, un punto final o por lo menos ver los puntos de progreso. Así que la acción fue iniciar este proceso de sensibilización e iniciar también un plan de intervención que diera respuesta a nuevas necesidades en cuanto a implementar esta plataforma en estrategias pedagógicas. Algo que tuvimos muy en cuenta, como les mencionaba, era no hablar de la herramienta per se, sino como la herramienta precisamente asociada a procesos. En nuestro caso, el proceso que quisimos mejorar y sobre el que quisimos hacer el impacto fue el proceso de evaluación. De allí que hablemos de una evaluación formativa, porque se encuentra que nosotros también concebimos la evaluación como un proceso que se da progresivo, transicional. La evaluación no se da en un momento y ya, sino que la evaluación precisamente, como les hablaba, es una trazabilidad, es saber cuáles han sido puntos de formación, puntos de mejora, puntos de regulación, y por eso traigo esta imagen que nos representa un poco la diferencia entre evaluación y calificación, ya lo vamos a ver ahora en un momento, porque la evaluación es la que en un escenario nos permite a nosotros que el estudiante dé cuenta de cómo viene siendo su proceso, pero también que el profesor pueda encontrar cómo viene siendo su acompañamiento como facilitador en ese proceso de aprendizaje. Entonces, la evaluación comunica, la evaluación es reguladora, la evaluación debe formar y por tanto se habla de una evaluación que se prolonga a lo largo del tiempo y se prolonga no solo en un semestre académico, sino a lo largo de una carrera universitaria, porque el estudiante vive la universidad desde el primer día hasta el momento en que se gradúa. Y en ese vivir la universidad, pues tiene que ver precisamente cambios en lo que es su formación profesional, en lo que es su formación como persona. Y la diferencia que tenemos con la calificación es que sí, indudablemente es un punto al que se debe llegar, es un aspecto que pues no podemos descalificar, precisamente porque todos los sistemas académicos pues funcionan también en torno a saber en escalas de medición quiénes aprueban, quiénes reprueban, y por eso se habla que es la que nos permite emitir un juicio, bien sea a través de una nota alfanumérica o a través pues, de algún modelo de escalas o algún modelo de clasificación que permita pues certificar, seleccionar y de cierta manera poder medir también en torno de tema de resultados. Entonces la calificación es el punto al que se llega, digamos un poco aislado de lo que es la evaluación, porque muchos encontrábamos respecto a Turnitin, que a la vez de que pasaban el trabajo y este generaba una similitud, un porcentaje de similitud, entonces lo calificaban por el mayor o menor grado de similitud que su trabajo, el estudiante tuviera con trabajos en la web o trabajos del mismo depósito institucional. Y no, la calificación realmente debe dar cuenta es de toda una serie de criterios que integrados, pues sí me pueden decir que el estudiante está aprobando o está reprobando en lo que es la calidad de su producción académica.
Por eso lo que nosotros pretendíamos salvar, lo que pretendíamos resaltar y a lo que le queríamos dar la profundidad era que el proceso de evaluación en este flujo, que es el flujo con el cual se trabaja acá en la universidad, es el que le da el valor adicional a la herramienta y es el que le da un valor sustancial a que el profesor se anime a implementarlo en sus prácticas de clase y prácticamente convertir a Turnitin en un aliado en esos procesos de retroalimentación. Nuestro flujo acá en la universidad consta de, digamos, podríamos decirlo, 4 momentos. En el primero es donde el estudiante hace la entrega y se verifica cómo está este trabajo respecto a otros trabajos en la web, respecto a esas comparaciones que yo hago con otras fuentes. La idea no es que sea un aspecto punitivo, que entonces si me da más alto o más bajo, sino que sea en un aspecto formativo para que el estudiante pueda entender en dónde está cometiendo seguramente algún error, un error que se puede reestructurar, que se puede verificar, mirar también cómo es su producción respecto a otros trabajos y a otras fuentes. Luego viene el momento en el que el profesor de cierta manera dialoga con ese trabajo. ¿Y cómo dialoga? Porque Turnitin tiene un módulo que es feedback y tiene unas funcionalidades que son personalizables, unas funcionalidades que pues permiten una valoración enriquecida, donde el profesor podrá comentar, podrá escribirle al estudiante o grabarle al estudiante cuáles son sus apreciaciones, cuáles son las consideraciones que él tiene para que de cierta manera no solo el porcentaje, sino también todo lo que fue la comprensión de ese documento sea en términos de retroalimentación claro hacia el estudiante de cómo puede mejorar esa producción académica y en ese sentido, pues cada vez escribir y hacer una producción de mayor calidad. Es ahí donde entra el estudiante a hacer esa revisión y en ese proceso de sensibilización en el trabajo conjunto hecho con profesores es porque yo también debo reeducar al estudiante. Ellos se preocupan mucho por cuánto me saqué. Sí, cuánto me saqué en términos de nota, pero también cuánto me saqué en términos de porcentaje de similitud, cuando realmente este podría decirse es un criterio que sumado a otros, lo que sí le permite es dar cuenta de por qué se sacó, no sé, 37%, seguramente no porque él haya querido incurrir en algún fraude o en algún tipo de acción equívoca, sino porque a veces por desconocimiento el estudiante también se equivoca, comete errores, precisamente está acá porque está en un proceso de formación. Entonces no siempre debemos suponer que el estudiante pues lo sabe y que simplemente me rige mirar un porcentaje, pero también que el estudiante no lo puede regir, que en torno a un porcentaje, entonces por eso se saca 1, 3 o 5, sino que lo que el profesor tuvo para comentarle, si él lo capitaliza, va a ser un aspecto bien importante porque es lo que le va a permitir hacer un proceso de reestructuración y ajuste. Es lo que le va a permitir, como les mencionaba al principio, que él conozca cuáles fueron las fortalezas y las debilidades que tuvo seguramente en la estructuración de su trabajo y esté dispuesto a evaluar entonces qué actuación, qué decisión tendrá que tomar para poder hacer una mejora de esa producción y seguramente mostrar un nuevo documento con unos resultados mucho más significativos. Bien, entonces teniendo en cuenta este flujo y este proceso que se lleva aquí a lo largo y que era la pretensión de llegar precisamente a esos 4 momentos, pero con procesos de reflexión, nosotros iniciamos un plan de intervención que inició en el año 2017, después de haber pues revisado también con unos temas diagnósticos, con unos temas también desde los datos, desde las mediciones y desde el mismo contacto con profesores, cuáles eran necesidades y cuáles eran posibles acciones que iban a determinar un plan que pues no podíamos asegurar que fuera exitoso desde el mismo momento en que se implementó, pero por lo menos sí que tuviera un impacto en lo posible positivo con la comunidad institucional.
Este plan de intervención consistió en iniciar con la integración de varios esfuerzos que ya se habían realizado, pero también con implementar unas nuevas estrategias que pensamos pues iban a ser funcionales. Lo primero que hicimos fue integrarnos con unidades de apoyo que tiene la universidad que impactan transversalmente. Nosotros cada semestre recibimos en promedio 1.200, 1.300 estudiantes y encontramos que la cátedra rosarista, que es una cátedra de núcleo de formación básica que pretende formar a nuestro rosarista, no solo en temas de historia, de cómo es el rosario y cómo se ha vivido y cómo se ha mantenido en estos 365 años, sino que también los forma en habilidades de escritura, en habilidades blandas. Entonces, Cátedra Rosarista fue un primer aliado. Desde la coordinación de cátedra empezamos a trabajar conjuntamente y ellos en el planteamiento de su estructura encontraron que implementar ciertas actividades valorativas, formativas y evaluativas a través de tutoring y no de una simple entrega de tarea o con la participación de un foro, sino que haciéndola a través de tutoring iba a poder asegurar no solamente la calidad de la producción académica, sino la calidad de la valoración y de la retroalimentación por parte del profesor. Asimismo se hizo con el Centro de Lectura y Escritura, y asimismo se hizo con el Centro de Idiomas de la universidad, que también aplica unos exámenes en donde la producción en segundo idioma para la parte del writing, pues se implementa con unas asignaciones que ellos deben hacer unos escritos y entonces la entrega es a través de Turner. Al haber hecho esta serie de alianzas, y es unas alianzas que hemos seguido generando desde coordinaciones y direcciones con ciertas unidades transversales, pues encontramos que se pudo impactar más de 2.500 usuarios por semestre, por cuanto no solamente tocábamos el punto de llegar hacia estudiantes, sino también a profesores. Digamos que es lo que hemos denominado el efecto cascada. Y es que cuando de cierta manera yo logro seducir a la cabeza de una unidad o de una dirección, es mucho más fácil que yo pueda llegar a sus equipos de trabajo. Y en esta medida, al ser sus equipos de trabajo unidades de docencia, por supuesto el impacto mayor y el impacto más positivo iba a ser hacia nuestros estudiantes, que si bien es el usuario final, por supuesto es el usuario más importante a nivel institucional. Otra parte que realizamos es que se habían generado algunas opciones de divulgación, de tenemos Turnitin, úsalo, pero le dimos, digamos, la vuelta en el sentido de generar unas campañas que mostraran más bien, más que la herramienta, cómo Turnitin contribuía con procesos de integridad académica, con procesos de evaluación en la universidad y cuáles, pues, por supuesto, eran sus beneficios y grandes bondades. Y también se implementó un curso de formación en el que cualquier persona de la universidad puede ingresar y encuentra a manera de curso demo para que pueda hacer ejercitación, pero también pueda encontrar un documento que ha sido revisado bajo una rúbrica de evaluación, que tiene comentarios. Entonces, digamos que viven todo el modelo de si yo implementara Turnitin o yo interactuara con Turnitin, ¿con qué me podría encontrar? Y hicimos ya, digamos que como otra estrategia, que fue hacer una mayor ampliación del servicio de orientación y capacitación para profesores y para equipos académicos a nivel de unidades de investigación, editorial, que tienen que ver con esta herramienta. Y nos unimos también mucho más con la profesional de éxito académico, que también Turnitin, digamos, dentro de los acuerdos comerciales, es una figura muy importante que viene con las instituciones a trabajar, a revisar cómo se puede optimizar, como les digo, no en términos de una implementación y una usabilidad únicamente, sino en términos realmente de un impacto hacia la comunidad educativa. Acá quiero mostrarles, este es un pequeño boceto de lo que fue el escenario del curso virtual y de la divulgación que se hizo, donde nosotros pues trabajamos también con datos, varios de ellos de lo que Turnitin pues también nos socializa en cuanto al impacto a nivel de usuarios, a nivel de trabajos, a nivel de lo que es la importancia de la integridad académica. Entonces, de cierta manera, hacer casi que
un semillero respecto al por qué se debe hablar de integridad académica en las instituciones, y ser un semillero que no puede trabajar solo, sino que nosotros debemos trabajar con unidades aliadas, y esos aliados deben ser tanto internos como externos. Entonces, este curso y este modelo de divulgación pues tuvo una recepción bastante positiva por parte de los miembros de la comunidad, y de hecho, digamos que nos subió la demanda en términos de las personas interesadas en tomar un curso con nosotros, o en que pues hiciéramos asesorías para que ellos implementaran entonces este tipo de soluciones en sus prácticas educativas. Como resultado de todo este proceso y en un monitoreo pues que se ha venido realizando no solamente en el año 2017, sino en el 2018, encontramos que la usabilidad en términos de entregas a través de la herramienta pues tuvo un incremento del 37%, un incremento pues positivo. Es un incremento que en términos generales pues se encuentra positivo, pero viéndolo ya más en detalle a nivel semestral, fue subiendo no solamente en el nivel de entregas, sino que, por ejemplo, acá en el color gris que represento las matrices de evaluación, encontramos que logramos un 14% para el primer semestre del 2018, en cuanto a que los profesores empezaran a hacer la carga de sus formatos de evaluación. Algunos lo llamamos matrices de evaluación, otros lo conocen como rúbricas, porque para el tema, digamos, de grupos grandes, o para el tema de implementar, además de los comentarios y las quick marks y los comentarios de voz, donde yo hago consideraciones, pues me permite marcar todos los criterios y aspectos que eran la expectativa del trabajo que iba a entregar el estudiante, y pues qué tanto se cumplió con esa expectativa. Entonces, pues quería compartirles estos datos que de hecho nos hicieron pues merecedores por lo menos a la nominación y al premio que tuvimos respecto a integridad académica a nivel Latinoamérica. Que digamos que da cuenta de unos esfuerzos importantes que se hacen a nivel institucional, pero que cuando se logra llegar con un mensaje que tiene alineación con procesos, es cuando las personas son mucho más receptivas. Entonces, lo positivo de mostrar esto es poder, no solamente, como les decía, mostrar en cifras, sino vivir las experiencias, escuchar las experiencias de parte de tanto de estudiantes como de profesores, y darnos cuenta que la tecnología, por supuesto, es un aliado. La tecnología, por supuesto, trae grandes beneficios, pero cuando nosotros simplemente la vemos como una herramienta, como una instancia, digamos que se pierden muchos de sus atributos y de lo positivo que puede traer a los procesos. La evaluación debe ser vista y pensada, y debe vivirse en términos siempre de lo que nosotros podemos enriquecer cuando somos expertos temáticos y somos quienes hacemos las consideraciones, pero cuando somos quienes las recibimos, esa evaluación se vuelve formativa en el momento en que yo capitalizo. Capitalizo los comentarios, capitalizo las consideraciones, porque por supuesto el experto temático también se vuelve en conocimiento para mí, o bueno, en este caso para el estudiante. Acá estos datos nos muestran en esos términos de incremento de retroalimentación cuáles fueron las funcionalidades más utilizadas por parte de nuestros profesores a lo largo de diversos semestres. ¿Con qué nos encontramos? Ellos son profesores que siguen y persisten enviando sus comentarios generales, donde el profesor le escribe sobre todo lo que encontró, lo que valoró y lo que lo invita a hacer para mejorar, lo cual no quiere decir que sea malo. Los comentarios generales y digamos las burbujas, o que algunos pues lo llamamos bubble comments, algunos lo llamamos burbujas, realmente lo que hacen es que ayudan de cierta manera a ilustrar en el escrito mismo del profesor cómo es una forma de escribir bien. Entonces, no es porque sea un capricho, sino porque así con los comentarios es posible que el estudiante lea a su profesor, lo reconozca en su producción escrita. De cierta manera le ejemplifica formas acertadas de escritura, de puntuación, de ortografía, seguramente de cohesión de ideas. Y bueno, encontramos que actualmente hay funcionalidades como los comentarios de voz, que si bien no son una cifra representativa en términos de la
del feedback que el profesor hace. Ya tenemos algunos profesores que son menos tímidos y ya se han animado a realizar esta retroalimentación en viva voz. Y es algo que los estudiantes reciben muy positivamente. Digamos que es una forma también de acercarnos a la realidad de ellos cuando viven con WhatsApp todo el tiempo y ahora WhatsApp lo usan más precisamente como una herramienta de audio que como una herramienta escrita. Entonces, que Turnitin tenga esta funcionalidad donde el profesor puede hablar y puede prácticamente dialogar con el trabajo del estudiante, generando una interacción entre ellos, pues es también una parte muy positiva para que el estudiante pues encuentre cómo su profesor pudo hacer la apreciación del trabajo y a veces hasta en el tono de voz ellos saben si el profesor pues está muy satisfecho o si por el contrario seguramente ya encontró que hay que hacer varias y diversas mejoras a su producción. Digamos que todo esto representado en términos de evaluación y valoración tuvo un incremento del 60% a lo largo de este tiempo. Hemos evidenciado nuevos procederes por parte de los profesores, como les digo, algunos más animados a implementar en todo, las quick marks, también le mandan un mensaje de voz, adicionalmente por escrito le dan inclusive recomendaciones de bibliográficas y por último, pues ya para cerrar el ciclo de evaluación, la calificación la hacen a través de matrices de evaluación. Entonces son nuevas prácticas, ellos también están conscientes de que la educación pues los está retando, los está de alguna manera desafiando a pensarse, a repensarse en sus prácticas educativas y es algo muy positivo cuando desde centros de apoyo para la docencia podemos hacer y de cierta manera impulsar estos nuevos escenarios. Bien, para nosotros, digamos que en la medida de poder llegar al profesor, como les decía, es no solamente llegar con el discurso de que hay herramientas, porque pues siempre son herramientas que pueden ser cambiantes, siempre en estos tiempos son herramientas que cada vez pues se enriquecen mucho más en sus funcionalidades, pero entonces al profesor no es simplemente llegarle con la información de que hay herramientas, sino realmente es el porqué de la herramienta, lo positivo que tiene y más bien cómo le puede responder a ciertas necesidades. ¿Qué encontramos desde la base teórica? Y que fue lo que nos permitió entonces saber cómo íbamos a actuar. Que hay diferentes autores que hablan y defienden de cierta manera la evaluación en términos de lo importante que es la retroalimentación, lo importante que es construir esa evaluación donde todos los actores son protagonistas y algo importante, una psicóloga y pedagoga de la Universidad de Cataluña, Elena Barbaré, habla de la evaluación en su factor multidimensional. Es decir, que la evaluación se debe hacer del aprendizaje, para el aprendizaje, la evaluación debe ser como aprendizaje y desde el aprendizaje. Entonces, como les digo, es progresiva, es cíclica, no se vive en un único momento, sino que la evaluación es a lo largo de un proceso y a lo largo, en ese escenario tan cambiante, pues el actor, que en este caso es el estudiante y el profesor, no son las mismas personas cuando inicia una entrega y cuando termina una entrega. Y esto en las tantas veces que ellos lo puedan desarrollar. Porque al tomar decisiones, al generar acciones sobre eso que en primer momento tuvieron para decirme, es cuando nosotros nos volvemos cada vez más conscientes de cómo estamos escribiendo, de cómo estamos utilizando las fuentes de información, de cómo estamos capitalizando en términos de profundización de la investigación, en términos de ortografía, en términos de todos esos aspectos que en algún momento me señalaron, pero no solamente señalando como este es el error, sino señalando en el sentido de, mira que este es un desacierto en este momento, pero si tú lo reestructuras, si tú lo evalúas nuevamente, va a ser seguramente en la siguiente entrega o en un momento más adelante, va a ser un gran acierto. Por supuesto, todos estos procesos se van madurando a lo largo del tiempo, hay que seguirlos evaluando porque digamos que las estrategias con las cuales se iniciaron, si bien en nuestro caso fueron muy positivas,
son estrategias que también pues deben reevaluarse en el sentido de que lo que hemos hecho bien seguramente lo podremos hacer mejor y que si alguna tuvimos que reconsiderarla, repensarla o hay que replantearla porque ya no da respuesta a una necesidad actual, pues tendremos que ser capaces de repensarla, de sugerir un cambio, porque la educación cambiante pues actualmente nos trae eso, nuevos desafíos. Entonces, en esta maduración de ese plan que abordamos, nos hemos encontrado con nuevos retos. Dentro de esos retos es poder hacer ser partícipes de redes de trabajo colaborativo, es poder impulsar o ser partícipes también en las políticas institucionales de integridad académica, ampliar nuestro espectro de formación al profesorado y por supuesto a la población estudiantil en todo lo relacionado con la evaluación y pues viviéndola desde una evaluación virtualizada, de alguna manera podríamos mencionarlo así, aunque apoya directamente procesos presenciales también. Y seguir trabajando por una cultura académica de confianza, de integridad, por el respeto todo lo que son los principios del derecho de autor, también por lo mismo, como les mencionaba, a la calidad con la cual se debe producir y ha sido pues un proceso muy satisfactorio, hemos tenido un impacto importante con nuestra comunidad rosarista, cada vez podríamos decirlo, tenemos más adeptos en términos de la usabilidad de Turnitin, pero entonces ya lo bonito es que no me dicen, necesito revisar un trabajo para ver si hubo de pronto alguna incurrencia en fraude, sino que ya nuestros profesores, de hecho monitores que asisten a los profesores, ellos llegan precisamente desde el mismo lenguaje, diciéndonos queremos saber cómo es que podemos evaluar documentos con Turnitin, hemos escuchado de otros pares, han vivido la experiencia, por ejemplo, que rúbricas que se han utilizado en otros procesos, estas matrices de evaluación, como ahora las tienen desde su plataforma de administrador, cuando ellos ingresan la clase, ya simplemente es que la jalen y la pueden adaptar. Entonces, como que dicen, oye, ¿cómo hicieron esto? Y hay muchos multiplicadores, entonces ya llegan a nosotros pidiéndonos poderles ayudar a fortalecer y a mejorar esos procesos de evaluación que nos han venido haciendo, digamos, de una manera más artesanal. Por supuesto, no desconocemos que han sido, pues, en esta medida igualmente positivos y satisfactorios para ellos, pero que ahora encuentran que es una manera mucho más ágil, más fácil, más práctica, de pronto también en términos de seguridad, que les brinda mucho más confianza y es algo muy positivo encontrar esta respuesta por parte de nuestros profesores y estudiantes. Entonces, para concluir, pues considero que en el contexto de una apuesta pedagógica institucional, de aprender a aprender, la retroalimentación es fundamental, así como la sensibilización de profesores y estudiantes respecto a la misma. Es importante reconocer siempre la situación. Las cosas sí se hacen bien, muchos procesos se inician conscientemente, pero son procesos que si bien inician en la marcha se deben estar evaluando para saber que el enfoque que se les está dando sí cubre y sí da respuesta a esas nuevas necesidades. Encontramos también como conclusión que encontrar aliados es algo positivo, porque a veces los esfuerzos son aislados y cuando se hace un trabajo mucho más colaborativo, digamos que el impacto también es mucho más positivo y satisfactorio. Aliados internos que pueden ser de la misma universidad, estudiantes mismos, profesores, directivos, pero también aliados externos, como les comentaba el profesional de apoyo académico, de éxito académico de Turnitin, investigadores de otras instituciones que a veces también están buscando respuestas a las mismas preguntas. Entonces, qué bueno es encontrar precisamente esa serie de aliados externos con los cuales se puede co-construir y ser capaces de replantear estrategias que estén orientadas a mostrar cómo la tecnología contribuye, pero siempre, digamos, en nuestro caso, es que la tecnología es el medio y no el fin. Quiero darle las gracias, espero pues haber escenificado y haber dado un contexto bastante amplio, pero sin haber dejado de lado el detalle de lo que fue nuestro proceso y el por qué la evaluación debe ser formativa y debe ir más allá del porcentaje.
Muchísimas gracias, Maribel. Y por aquí nos han llegado muchas preguntas y queremos comenzar con nuestra sesión de preguntas y respuestas. René Rivera por correo nos hizo llegar a esta pregunta que dice, ¿por qué es importante la evaluación formativa y de qué manera Turnitin contribuye en dicho proceso? Claro que sí, pues siento que la pregunta de René, pues precisamente la resumí un poco con la presentación. La evaluación formativa, primero, es importante porque la debemos pensar como un proceso, no como un momento, porque se utiliza para la formación tanto del profesor en función de enseñar mejor, pero también para la formación del estudiante en función de reflexionar qué puede hacer para mejorar su producción académica o para mejorar aquellos procesos, aquellas habilidades en las cuales espera el profesor el dé cuenta de su aprendizaje. Entonces la evaluación, más allá de ser punitiva, es siempre incitar a que lo pueden hacer mejor, a que el error no solamente se señala, sino que en el error yo también enseño, también construyo con el estudiante, y cuando la evaluación es formativa es porque hablamos de que se está capitalizando conocimiento. Muy bien. Y por aquí Nora Cepeda pregunta acerca de la citación. Y se refiere a las citas que se repiten entre muchos autores o se citan entre sí para desarrollar ideas muy similares. Y entonces pregunta, aparte de las recomendaciones de APA, ¿qué nos sugieres para tratar este tipo de información? Claro que sí, yo considero que es importante no solamente evaluar siempre en torno a las referencias de citación, sino que algo importante es cuando en esos procesos de evaluación el profesor o quien hace las veces de facilitador identifica las ideas, la cohesión de las mismas, cómo es la congruencia en la exposición de los argumentos que hace la persona, le ve pues todo lo que son las reglas ortográficas, la semántica, realmente se enfoca en la profundidad de cómo se abordó el tema. Y, por supuesto, las fuentes bibliográficas son bastante importantes, ¿de acuerdo? Son fuentes que le dan peso a un documento. Sin embargo, pues sí, se está viviendo actualmente digamos, un fenómeno y es el tema de las citas y las autocitas, que no podríamos desconocer, pero creo que en ese ser facilitador y en esa validación que hacemos del documento, más allá de pasarlo y que me arroje que está siendo muy coincidente con otras fuentes, es también cuando me tomo el tiempo como instructor o facilitador de mirar si el tema abordado tiene profundidad, cómo indagó, cómo está exponiendo toda su temática, cuál es la base teórica argumentativa y seguramente pues poderles hacer las anotaciones correspondientes para el tema de la autocitación, que como les digo es un fenómeno, lo hemos estado también nosotros revisando con mayor lupa, porque pues antes hablábamos de las citas de otras personas, ahora estamos hablando un poco más de las autocitas, que también pues tiene un impacto a nivel de las producciones y más cuando son para divulgación. Entonces, creo que es importante que haya transparencia en las formas en que vamos a evaluar desde el principio con el estudiante. Entonces, por eso también defiendo mucho el tema de la matriz o rúbrica de evaluación, porque nos permite conocer los criterios con los cuales vamos a ser medidos. Entonces, tanto el estudiante sabe qué se espera de lo que va a entregar, como el facilitador sabe pues con qué regla de cierta manera va a medir y va a poder apreciar y considerar lo que fue dicho trabajo. Perfecto. Y por aquí Héctor Turrubiates vía Twitter nos pregunta, respecto al esquema del plan de intervención en su fase de integración en la formación rosarista, en dichos cursos entonces daban a conocer a los nuevos alumnos sobre las herramientas como Turnitin, así como de las formas de evaluación, es decir, en estos cursos iniciales dan a conocer las herramientas sobre las formas de cómo cursarán y serán evaluadas sus asignaturas. Vale, pues como les comentaba, no era la intención dar a conocer la herramienta, sino la herramienta vinculada en un proceso. Entonces, simplemente para un tema como, por ejemplo, donde ellos tienen que analizar un caso para ver si en ese caso se incurre o no se incurre en fraude, antes de que nosotros impulsáramos el plan de intervención, ellos entregaban eso en una tarea o en un foro y lo debatían en clase. Sin embargo, encontramos que a través de Turnitin, en la clase de cátedra rosarista o en otras clases que son para estudiantes de primer semestre, ahora ellos hacen la entrega por Turnitin. Entonces, siguen haciendo el análisis de un caso o el análisis de un tema disciplinar.
¿sí? Entonces no están viendo Turnitin como esto es Turnitin y le das clic aquí, por aquí te sale, no, sino que el estudiante y el profesor lo vivencian en su experiencia sin salirse del abordaje de su tema. Entonces, cuando el estudiante hace la entrega a través de Turnitin, entonces nuestros 1.300 estudiantes de primer semestre que llegan a la universidad, primero, pues ya conocen que existe. Entonces, que hay una herramienta por la cual entregan en una fecha estipulada, en un momento determinado, para un tema asociado. Pero además de encontrarse con que existe, ya empiezan a reconocer entonces que existe para dos cosas, y es ahí donde entra la mediación del profesor, para evaluar el criterio de lo que fue la calidad de su producción y cómo pues citó, referenció también por supuesto, y arroja un reporte donde tanto el estudiante como el profesor son partícipes. Pero además el estudiante recibe todo el proceso de feedback a través del módulo de retroalimentación con el que cuenta Turnitin y es calificado a través de este módulo también. Entonces, de cierta manera, digamos que lo positivo está en que vive la experiencia, conociendo el cómo trabaja el sistema y digamos que en adelante, a partir de su primer semestre, ya en varios cursos a lo largo de diferentes semestres, con el alcance que hemos tenido con diversos profesores, entonces el estudiante ya se encuentra con Turnitin y lo que hemos querido es que ya no genere esas emociones de represión, como cuando le decían su trabajo va a ser pasado por Turnitin, porque es diferente a cuando te dicen tienes una tarea y la entrega se hace a través de Turnitin, pero es porque ellos ya lo están viviendo en cómo funciona, en cómo les enriquece, cómo los vuelve partícipes y cómo les permite realmente tener ese panorama tan claro de qué estoy haciendo bien, qué debo mejorar y cómo mi profesor también me puede acompañar en esos procesos de ser mejor cada día. Muchísimas gracias por esta respuesta. Me encanta la manera en que lo han implementado. Y por aquí Carlos Camargo habla un poco más acerca de la implementación y nos pregunta, ¿es posible que los estudiantes hagan una verificación de Turnitin previa de sus documentos escritos? Disculpa, ¿me puedes repetir de nuevo la pregunta? Claro, Carlos pregunta, ¿es posible que los estudiantes hagan una verificación de Turnitin previa de sus documentos escritos? Y yo lo que entiendo es que si pueden hacer una verificación previa de lo que van a entregar y por lo que yo sé que he platicado con docentes que utilizan la herramienta, es que sí lo pueden hacer, pero depende del criterio del profesor, del criterio de la universidad y también depende de la programación de la plataforma con si va a dejar en repositorio o no el documento. Maribel, ¿ustedes cómo lo hacen? Digamos que se asemeja un poco a lo que tú acabas de mencionar. Nosotros iniciamos el proceso desde formación inicialmente con el docente, porque es el docente, como nuestro Turnitin está integrado a través del LMS, que en nuestro caso trabajamos con Moodle, no tenemos una cuenta aparte donde el estudiante entre, tiene ejercicios activos para hacer tantas revisiones como quiera. Sin embargo, cuando encontramos al profesor y lo volvemos de cierta manera en torno a que no es bueno siempre pedir el trabajo final y esperar hasta el último momento para yo decirle que lo voy a entregar por Turnitin, sino que él les abre un ejercicio y les deja allí como para que hagan su revisión en 1, 2 o 3 secciones. Entonces tendrán diferentes momentos para que se autorrevisen antes de que lo envíen al trabajo oficial, que sí se llamará ensayo final. Entonces, por un lado está cuando el profesor a discreción de él queda en que les permita esa revisión autónoma, donde él no va a mediar de cierta manera, porque lo único que el estudiante, digamos, quiere es hacer una revisión de similitud. Pero como nuestro enfoque está hacia lo valorativo, entonces es ahí donde entramos con el profesor y con los estudiantes en nuestro curso demo, porque allí ellos se les permite que puedan entrar a hacer una carga simulada. De hecho, todos entran con un rol simulado de profesor para que el estudiante también sienta cómo es importante no solamente revisar el reporte, sino también si yo fuera profesor, si yo fuera monitor, de pronto soy un asistente de clase. Entonces, acá tenemos varias figuras que asisten al profesor titular. Y pues a los estudiantes siempre se les está invitando, ven, tienes buen desempeño porque no seas monitor, y el monitor podría también en su momento ser una figura de mentor. Entonces, qué bueno que sepas que hay Turnitin, que lo uses, pero que además le valores el trabajo a través de Turnitin. Entonces, se ha generado este escenario a nivel institucional, el curso demo,
para que ellos hagan unas revisiones y puedan también leer documentación y reconocer la forma en que trabaja y la forma en que nosotros queremos hacerlo notorio, digamos, desmitificar Turnitin del reporte de similitud. Pero ya en los cursos, en cada una de sus asignaturas, son los profesores quienes pueden dejar ese ejercicio abierto para esa revisión autónoma, y cuando se llega al momento de la entrega formal oficial, entonces también es quien lo dejará o no en depósito, lo dejará o no abierto con restricciones de tiempo, pero pues por supuesto queda en autonomía de clase. Perfecto, muchísimas gracias. Por aquí Fernando Naranjo pregunta, ¿cómo han manejado la expresión plagio y su difícil connotación entre los estudiantes e irla transformando como similitudes en el documento con respecto a otras fuentes, a fin que el estudiante corrija su texto y vaya siendo afín con la fortaleza de trabajar un documento original a partir de dicha evaluación formativa? Vale, pues precisamente sí, plagio digamos que es una palabra escabrosa que aflora ciertas emociones. Nosotros tenemos diferentes acciones. Digamos, desde la decanatura del medio universitario se vienen trabajando unos talleres en torno al tema de plagio. La idea es, por ejemplo, si el estudiante pues incurre precisamente en un error, el profesor como facilitador tendrá que también hablar con él. Hay, por supuesto, un tema de reglamento académico, donde no solamente es por el tema del porcentaje, sino porque, como les digo, en la lectura juiciosa y consciente que hace el docente, puede pues estimar que efectivamente hubo una conciencia en el incurrir en términos de cometer fraude, porque pues el plagio finalmente está ya siendo una acción pues que podríamos hablar en términos de fraude. Pero si ese fuese el caso, viene todo un tema de caso de asociación con caso disciplinar, que tiene que ir entonces a tomar un taller en donde los van a conceptualizar del por qué el plagio, del por qué se habla del derecho de autor. Entonces digamos que se va por una línea mucho más disciplinar, mucho más de rigurosidad en términos de reglamento, en términos de derechos y deberes. Y por otro lado, es cuando nosotros en las inducciones y en los encuentros que tenemos con profesores y estudiantes, intentamos primero digamos que no desconocer, pero desvirtuar que lo que el estudiante en primer momento quiere hacer es plagiar. Y más con estudiantes que llegan en primer, segundo, tercer y semestre, pues porque ellos no podemos pretender que de los colegios ya vengan preparados absolutamente en términos de escritura, se vuelvan expertos en APA o en Chicago o en Vancouver, bueno, según la facultad y el estilo de citación que les requiera. Entonces hablamos es en términos de similitud, como les digo, con este curso que se ha modelado y con la presentación que nosotros manejamos para los encuentros con ellos, es donde empezamos a expresar más en términos de coincidencia entre las fuentes, similitudes, y no solamente porque tiene un símil con la fuente, sino porque a veces también pues vienen palabras que vienen de otros documentos, pero es porque son frases muy textuales que se pueden encontrar en uno o varios. Y viene ya el proceso mucho más formativo. Entonces, digamos que hemos recreado dos escenarios, uno hacia la línea pedagógica, la línea donde yo enseño, tú aprendes, y lo hacemos, digamos, con cariño, no siendo pues los más paternalistas, pero sí siendo conscientes que no podemos suponer o partir de supuestos de lo que ellos deben saber. Pero si ya posterior a unos semestres donde ya el trabajo es mucho más avanzado, donde ellos ya han vivido la universidad por mucho más tiempo y se encuentran pues también unas actuaciones donde están incurriendo en falta, pues entonces ya debemos irnos a un segundo escenario donde pues sí ya seguramente podremos hablar de sanciones, hablar de algunas penalidades, pero de todos modos no dejamos de lado el tema de aprender a aprender, porque aunque ellos vayan a caso disciplinar o sean expuestos ante un comité, digamos, de revisión de lo que sucedió o a un taller de plagio, siempre es en pro de que se vivencie el aprender a aprender, y es algo en lo que no pueden volver a incurrir. Pues sin embargo es algo, creo que no hay una receta aún que nos dé como la solución completa de cómo podríamos mitigar este tema del plagio o de los fraudes que a veces se cometen en torno a esto. Pero pues es un proceso en el cual estamos trabajando y somos conscientes que aún nos falta seguir construyendo. Perfecto. Tenemos tiempo para un par de preguntas más, así que por aquí María Mercedes García pregunta,
Siempre cada proyecto debe estar mediado por las etapas formativas desde la retroalimentación. ¿Cuánto tiempo toman con los procesos en el tiempo de evaluación? Es decir, trimestral, semestral. Claro que sí. Bueno, nosotros no, digamos que no hay una demanda o una política que obliga a que el profesor para esos procesos de evaluación los deba hacer todos a través de tutoring. Como les digo, la intención siempre fue a partir de la sensibilización, del acercamiento de un contexto claro del por qué convencerlos. Entonces, generar adeptos, pero de una manera voluntaria. Nosotros en este porcentaje, pues digamos, de incremento que hemos tenido, lo positivo de todo esto es que es porque el profesor es quien quiere implementarlo, quien lo hace con acompañamiento nuestro del centro e-learning y pues quien le encuentra realmente la usabilidad y el beneficio en su proceso de enseñanza. Sin embargo, como les digo, nosotros contamos con una plataforma de gestión académica que es abierta y pues es de autogestión por parte del profesor. Entonces aún tenemos los que no, todavía siguen haciéndolo a través del módulo de tarea o a través del módulo de taller, pero en el sentido de que esto se ha venido multiplicando y ha sido un voz a voz positivo, creo que es ahí donde ellos sí quieren sumarse a esta iniciativa de poder evaluar, retroalimentar, calificar a través de Turnitin. El flujo usualmente sí se vive en los 4 momentos, porque al tenerlo integrado, pues la intención de integrarlo en la plataforma de gestión de aprendizaje es precisamente eso, que se tiene que vivir como un proceso. Entonces, pues si el estudiante entrega, veo el reporte de similitud, tiene que haber una intervención del profesor, porque digamos que es la actuación que consideramos es la correcta y la coherente, más allá de dejar simplemente un ejercicio abierto para que pues se revisen y podrán hacerlo muchas veces, pero si no hay alguien que me diga detrás, ¿cómo puedo entonces dejar de cometer el mismo error? Tantas veces como el estudiante revise, siempre seguirá incurriendo en la misma falta. Claro. Y por aquí Mayra y Clara hacen una pregunta como bastante parecida. Y dicen, cuando hay grupos grandes de estudiantes, en ejemplo entre 45 o 60 estudiantes, me resulta difícil realizar una retroalimentación a todos los estudiantes. ¿Qué herramienta me recomienda para utilizar en este caso o cómo agilizar la revisión por parte del profesor? Claro que sí. Bueno, hay varias opciones. Precisamente acá también con el tema de facultades como jurisprudencia, que es nuestra facultad en Derecho, precisamente son facultades que manejan grupos bastante amplios. ¿Qué hemos encontrado? La primera, digamos, aspecto que yo rescato es la matriz de evaluación, porque en la matriz precisamente tiene una connotación y es que me permite también evaluar de una manera cuantitativa y cualitativa, donde como les decía en la evaluación, pues está lo cualitativo, que es la expectativa, pero lo cuantitativo, porque como le tengo que dar una puntuación a cada ítem, a cada criterio, entonces finalmente pues me va a llevar a conocer si el estudiante quedó calificado, aprobado o reprobado. Entonces el poder evaluar los trabajos a través de la matriz de evaluación, en primera instancia me parece que ahorra tiempo, agiliza el proceso y da una transparencia tanto del que entrega como de quien tiene que evaluar. Por otro lado está que en la medida en que el profesor se va enamorando de las quick marks, que es como ese banco de marcas que él hace porque son recurrentes las que siempre pone. Entonces te falta comillas, aquí la ortografía, te faltó puntuación, que son como recurrentes y muchos ya las usamos inclusive en las revisiones en Word. El profesor las puede construir como su banco propio de quick marks. Entonces prácticamente un trabajo en ese sentido de irlo leyendo e irle colocando la anotación se vuelve una revisión mucho más fácil de 1 a 3 minutos, dependiendo pues la extensión del documento. Y por último, hay un proceso en el que nosotros hemos empezado también a explorar y a revisar con más detalle, y es el tema del peer review. Entonces, Turnitin tiene un módulo que permite hacer revisión por pares. Entonces, también que ellos sean coevaluadores y que podamos, pues digamos, empezar a generar este tipo de estrategias de evaluación es un tema que no solamente ayuda en esos procesos de revisión de grupos grandes, pues por ser un número extenso de entregas, sino que también genera unas conciencias, unas reflexiones y unas actuaciones diferentes de lo que a veces nosotros esperamos por parte de nuestros estudiantes.
Muchísimas gracias, Maribel, por compartir con nosotros todo este contenido, que se quedaron muchas preguntas, pero les agradecemos a todos por participar, por enviarnos sus preguntas. Les recordamos que les llegará un correo de seguimiento con la grabación de la sesión y con una encuesta de satisfacción. Además, los invitamos a entrar a nuestra página web, a conocer nuestros contenidos y también todos los eventos que tenemos próximamente, turnitin.com/ES de español, /eventos. Y los esperamos en nuestro próximo webinar. Les agradecemos mucho por estar con nosotros y muchas gracias a ti, Maribel. Te agradecemos muchísimo. Mil gracias a todos ustedes, feliz de haber estado en este escenario compartiendo y nada, pues yo espero haberles contribuido un poco en este tema de integridad académica y del proceso que nosotros hemos realizado. Estamos muy felices de haberlo podido compartir con todos ustedes. Nosotros también, muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Hasta luego. Hasta luego, feliz tarde.